quién es, que también sintió ese llamado vocacional y hoy nos dice, ánimo pues, que tenemos que seguir a Cristo. Fray José, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, paz y bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, padre? ¿Qué tal? Mucho gusto aquí. Saludándolos desde aquí, desde El Salvador, en Santa Ana. Qué Ahora bueno, tengo... padre, bienvenido. Muchas gracias, sí. Empecé el Qué año y empecé con nueva fraternidad también, porque me acaban de perfecto, padre, cambiar aquí también en El un Salvador. feliz año. Pues Sí. nada, padre, cuéntenos usted quién es, qué hace y entre, padre, a eso tan lindo que le ha pasado en la vida y que se llama Jesús de Nazaret. Sí, claro. Sí, bueno, mi nombre es, bueno, más me conocen como Fray Francisco Saravia. Soy franciscano capuchino. Bueno, se imaginarán por qué soy capuchino, por la capucha, ¿verdad? Somos tres, los franciscanos somos tres ramas, ¿verdad? Los franciscanos menores observantes, los conventuales, y nosotros los capuchinos, que somos la reforma de 1525. Entonces somos, digámoslo así, la rama más joven de los frailes menores, fundados por Francisco de Asís. Bien, bueno, hablando un poquito sobre mi historia vocacional, bueno, es una historia un poquito larga, pero siempre hay momentos bien importantes, bien bonitos, y pues quizá lo que regularmente a veces me gusta contar, incluso en las homilías, porque el Señor siempre lo sigue sorprendiendo a uno, ¿verdad? Pues más o menos yo sentí mi inquietud vocacional, más o menos como a los 8 9 años, tenía una inquietud, no sabía, a esa edad uno no sabe exactamente qué es lo que quiere, pero recuerdo que fue después de mi primera comunión que empecé a sentir cierto algo en mi corazón que yo no sabía, ¿no? Pero lo único que admiraba yo era el sacerdocio, y fui monaguillo después de de haber hecho mi primera comunión, y entonces recuerdo que lo guardé en secreto para mí, hasta cuando cumplí 12 años, fue a la primera que le dije, fue a mi mamá, y mi mamá sí, bueno, de mi mamá sí fue bien comunicativa y se lo contó a mi papá, a mi familia, a mis tías y todo. Recuerdo que una vez unos primos me decían, bueno, esperemos que cuando cumplas 15 años te empiecen a gustar las patojas y se te va a olvidar, decía. Bueno, y yo creo que años más adelante yo hubiera querido eso, porque este, realmente no es que se me haya olvidado, yo pasé algo difícil y quise olvidar, según yo, esa idea. Pues cuando tenía 12 años todavía mantenía la inquietud, 13 14 años, y después a los 17 años me había integrado a una comunidad dentro de la iglesia, eh, donde hacían un llamado, había un encuentro juvenil donde se hace un llamado para quienes quieran ser sacerdotes, y yo iba con la mentalidad, bueno, yo siempre sentía la inquietud, pero eh, no estaba decidido. Al final llaman y dicen quién de los jóvenes aquí presentes tienen inquietud vocacional, que se pongan de pie, y yo decía en mi mente, no me voy a poner de pie, no me voy a poner de pie. Pero cuando sentí ya estaba parado y ya todo el mundo aplaudiendo y que felicidades y nos hicieron pasar adelante y todo. Y recuerdo que éramos como más de 60 jóvenes en ese encuentro que pasamos, y de los 60 pasaron, después a la primera convivencia que tuvimos, ya solo llegamos como 15 y así fue disminuyendo el grupo poco a poco. Pero la situación fue que yo tenía 17 años, todavía no era del todo independiente, dependía de mis papás. Y en mi familia casi todos estaban de acuerdo con esta inquietud vocacional que tenía yo al sacerdocio. El único problemita era mi papá, porque yo soy, bueno, mi familia, nosotros somos 8, y de los 8 pues soy el único varón, soy el cuarto,
Y pues el que estuvo siempre desde los 5 años hasta los 19 años al lado de mi papá era carpintero, se llamaba José, casualmente, se llama José el carpintero. eh, y pues desde los 5 años estuve con mi papá, entonces para él era impensable primero su hijo único varón, ¿verdad? Entonces su mano derecha, y lo primero que dijo, bueno, se nos va a terminar el apellido, no, yo no acepto y no acepto, y al principio estuve yendo a las convivencias vocacionales, al preseminario que le decían, y bueno, contra la voluntad de mi papá, mi mamá me daba dinero del gasto de, sus, de la comida, porque mi papá no me quería dar, mi papá no me apoyaba en eso. Y unos meses estuve allí yendo contra la voluntad de mi papá, y al final, una situación ahí un poquito delicada dentro de mi familia, y salimos de la comunidad a la que pertenecíamos, y también yo desistí de continuar en esa idea según yo era una idea. Pues a los 17 pues solo estuve los 6 meses, creo yo, y, y en mi mente estaba, bueno, voy a quitarme de mi cabeza esta idea, me la voy a quitar, y entonces dejé de asistir a la iglesia, iba, los domingos iba a misa porque yo me sentía necesitado de ir, pero al mismo tiempo quería escapar de esa vocación. Pasé 6 años huyendo, pero cada vez que llegaba a la misa o en cualquier momento, yo sentía el llamado, yo sentía la voz de Dios cuando el sacerdote predicaba en las Eucaristías. eh, yo decía, puchica, es directamente para mí, eso es como que Dios me estaba hablando directamente a mí, y me ardía el corazón, sentía como un fuego allí que no me dejaba en paz, y voy a confesar de que estuve pensando meterme en grupos no eclesiales, sino que de otro tipo, ¿va? Yo decía, alejarme un poco de Dios, me metí un poquito con eso de compañeros que les gustaba escuchar el rock, ¿verdad? El rock a veces un poquito pesado, pero porque según mi idea yo decía, voy a desgustar a Dios para que deje de insistir en esto. Pero pasaron 6 años y no hubo manera. Hasta la Pascua del 2010 fue cuando un Jueves Santo, pues la verdad es que ya no pude resistir. Yo me recuerdo que ya había pasado muchos años viendo el lavatorio de los pies desde que era monaguillo, cuando tenía 8 o 9 años. Miraba a los sacerdotes lavando los pies, sabía que representaban a Cristo. Pero ese año del 2010 me tocó el corazón, no sé qué hubo de diferente, era el mismo padre de cada de los años anteriores, pero algo tocó mi corazón y yo dije, no, Señor, ya no puedo más. Entonces, curioseando en internet fue que me encontré la página de los frailes menores capuchinos, y fue providencial porque cuando yo me decidí, le dije al Señor, bueno, Señor, vamos a hacer un trato, porque soy un poco atrevido también, porque le dije al Señor, voy a hacer un trato. Si quieres que sea sacerdote, pues concédeme la gracia de poder ser franciscano. Para ese entonces no conocía a los capuchinos ni a ninguna congregación religiosa. Solo era una idea que se me surgió en la mente. Conocía más o menos un poquito de los franciscanos, de la orden franciscana, porque la mamá de mi papá, mi abuelita, había sido terciaria franciscana, entonces tenía más o menos la idea de la vida franciscana. Bueno, y le dije al Señor, bueno, si me permite ser fraile franciscano, entonces pues voy a aceptar también ser sacerdote. Entonces fue un negocio el que tuve yo con el Señor, pero ha sido una experiencia muy bonita. Ese año, precisamente, como les digo, en 2010 fue cuando me decidí, pero también hubo otro evento que a mí me gusta contar, porque estaba yo en esos días todavía pensando,
y me dirigía a mi trabajo un día de esos, como a las 6 de la mañana, y era muy temprano. Y por donde vive mi familia hay una gran cuesta. Yo tenía que bajar esa cuesta y cuando iba bajando, empezando a bajar la cuesta, vi a una persona al final al final de la cuesta, y era una persona alcohólica, pero de lejos yo vi lo que uno piensa siempre allá en Guatemala, en la ciudad, ¿verdad? La delincuencia y todo eso, y dije, bueno, aquí ya me asaltaron, ya, bueno, resignación, bueno, va a tocar que entregar todo. Pues seguí caminando, me hice el valiente y seguí caminando, no quise dar la vuelta, y al final, al medio de la calle, nos encontramos con esa persona y era una persona alcohólica. Y lo primero que me dijo era, me pidió un quetzal, y yo le dije, mira, yo solo cargo lo del pasaje, lo de mi pasaje. Pero, y entonces, en ese momento que yo le dije que no cargaba más, él hizo su mano hacia la bolsa del pantalón, la bolsa de atrás, y yo, en lo que él hacía eso, yo dije, bueno, señor, hasta aquí nomás llegué, ay, me perdonas, creo que aquí nomás llegué. Yo dije, ya, hasta aquí. Pero no, él sacó un crucifijo de metal, así pequeñito, ¿verdad? Y me dijo, tenga, te lo regalo. Y no me dijo nada más. Yo me quedé tan sorprendido porque ya no me insistió en que le diera más dinero o que le diera dinero. Y siguió su camino. Y ya nunca más, la verdad que nunca más, ni lo busqué tampoco, pero no lo volví a ver. Era una persona que yo no conocía. Y siempre cuento esto porque Dios siempre se manifiesta de lo que uno menos se lo imagina. Una persona alcohólica, me hubiera pensado que quizá un sacerdote o un fraile me hubiera dicho y me hubiera convencido, pero me dio una cruz, un crucifijo, y era la señal que yo esperaba. La señal, bueno, quizá no era que yo me había pensado, pero es la que yo esperaba. Con ese crucifijo a mí el Señor me dijo, ánimo, sigue adelante. Y por eso es que yo me llamé por primera vez, recuerdo bien, el 5 de abril del 2010, era un lunes de Pascua, y llamé a la Fraternidad San Lorenzo de Brindis, que está ahí en Villanueva, en San José Villanueva. Yo no conocía esa parte de Villanueva, conocía mucho, todo, casi todo de Villanueva, menos San José Villanueva. Y llamé y hablé con uno de los frailes, y el fraile me dijo, vente para acá, vamos a hablar de tu vocación. Y así empezó esta aventura vocacional franciscana, capuchina y al mismo tiempo también sacerdotal. Para mí ha sido una gracia tan enorme el poder conocer a los capuchinos, porque yo no puedo decir que una congregación sea más que la otra, o que sea mejor una que otra, pero lo que sí, y ahora como promotor vocacional siempre me gusta decirlo, eh, hermano, muchas veces decimos que no hay vocación una mejor que la otra, pero yo te voy a decir que sí, hay una vocación mejor, y es la que Dios ha soñado para ti. Y eso es lo que yo he vivido. Dios soñó para mí esta vocación, ser fraile menor capuchino, ser sacerdote. Ahora ya tengo, gracias a Dios, un año y 6 meses de haber sido ordenado en medio de la pandemia, pero ha sido una gracia de Dios, ¿verdad? Eh, y como les contaba, ¿verdad? Me encontré con los frailes, cada vez me fui enamorando más del carisma. Yo conocí a Francisco como todo el mundo conoce a San Francisco de Asís, ¿verdad? A través de su vida, de su sencillez, el hermano pobre, el hermano de todos. Y eso lo fui experimentando ya en la orden, desde que fui aspirante, ¿verdad? Tuve como 8 meses de aspirante. Después entré al postulantado, lo hice en El Salvador, aquí en El Salvador, solo que en la capital de El Salvador. Ahí hay una fraternidad, y ahí hice un año de postulantado. En el 2012 hice mi noviciado en Honduras, Ocotepeque, un lugar bien bonito, muy cercano a Esquipulas.
Y el noviciado para mí fue una experiencia hermosa. Era tan hermosa que era conocer la vida de la orden, la oración, la vida de contemplación. Quizás eso es lo particular de los capuchinos, que tenemos una vida semi-contemplativa, ¿verdad? Y es parte de nuestra vida. Y eso se vive mucho en el noviciado, ¿verdad? Y aparte de eso, que uno toma el hábito capuchino, y eso es lo que le causa a uno tanta emoción, poder sentir el hábito de nuestro Padre Seráfico y ponerse el cordón de San Francisco y andar por las calles diciendo: me voy a consagrar al Señor con esta orden tan hermosa de los frailes franciscanos capuchinos. Después, en el 5 de enero del 2013, hice mis primeros votos, y la experiencia del post-noviciado, que es la experiencia donde uno va a prepararse para el sacramento del orden, a estudiar la filosofía y la teología, pues en el post-noviciado pues empecé a vivir una circunstancia poco difícil. Gracias a Dios en los estudios me iba bastante bien, siempre emocionado con lo de la filosofía y de la teología, pero justamente al terminar el noviciado y cuando profesé, supe de que mi papá se había enfermado, una enfermedad degenerativa, cada vez iba empeorando y empeorando, y a mí me causaba un poco de angustia, no solo porque era mi papá, sino porque justamente inició cuando yo me fui de la casa. Porque cuando yo dejé la casa y me fui a El Salvador al hacer el postulantado, mi papá quedó demasiado triste y cayó en un estado de un poquito de depresión y todo eso. Y todo eso me acompañó en todos los años de mi formación. Hasta el último año de mi formación me acompañó la enfermedad de mi papá, porque pues cada vez iba a empeorar. Al cuarto año de haber hecho mis primeros votos, estuve a punto de desistir. Incluso le dije a mi mamá: mamá, mira, ¿qué piensas que de regresar a la casa? Voy a regresar a trabajar y a ver, ayudarles a ustedes. Y mi mamá me dijo: hijo, yo lo que quiero es que vivas tu vocación, que seas feliz y no te preocupes, pero si te sales porque no es lo tuyo, está bien. Pero yo no quiero pelear con Dios. Después hablé con mi papá, ya para ese tiempo mi papá no podía hablar muy bien, y le pregunté, le hice la misma pregunta, y eso fue lo que más me terminó de reanimar, ¿verdad? Porque mi papá me dijo: él no estaba opuesto totalmente todos esos años hasta ese día. Ese día me dijo: hijo, con sus pocas palabras que podía decir: hijo, quiero que llegues a ser sacerdote. Gracias a Dios, mi papá en el siguiente año falleció, en 2017, y justamente antier cumplió 6 años de haber fallecido, y hace 2 años, en esa misma fecha, quise poner mi ordenación diaconal para recordar también a mi papá en ese momento tan especial, para sentirlo cerca también. Y desde que me ordené diácono, pues mi idea como fraile y como sacerdote siempre ha sido trabajar en la pastoral, trabajar con los jóvenes, trabajar pues, cerca en la misión. Pues ya llevo 2 años desde entonces, de que fui ordenado diácono, pero la orden y Dios a través de la orden de nuestros superiores siempre le piden a uno hacer la voluntad de Dios. Yo siempre he querido, como les decía, trabajar en la pastoral, en la parroquia, pero el Señor me ha puesto pues en otros cargos, en otras cosas que Él me ha pedido. Primero, ser promotor vocacional de la custodia de los frailes menores capuchinos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Una tarea para mí. Yo le decía al Señor: ¿por qué a mí me pones en esto si yo no tengo ni la capacidad ni el carisma
ni el carácter para estas cosas, pero al final, pues, que se haga siempre tu voluntad. Si tú me llamas, tú sabrás qué vas a hacer conmigo. Primero como promotor, después a los 6 meses se eligió al nuevo custodio, nuevo superior, y él decidió pues pedirme a mí como el cargo de secretario de la custodia. Y entonces eso me aleja un poquito de la pastoral propiamente de la parroquia, de la misión, porque tengo que estar a nivel más administrativo. Y pues en este año, pues me sigue sorprendiendo el Señor y me sigue exigiendo más porque sigo teniendo la pastoral vocacional y sigo teniendo la secretaría. Y ahora me pide como formador de 2 hermanos, encargado de 2 hermanos que van a estar en la formación, en su último año de formación nosotros le llamamos el año franciscano, que es para preparación de los votos perpetuos. Para mí todo esto es de alegría, pero al mismo tiempo un reto que el Señor le va poniendo a uno. Yo creo que en el transcurso de mi vocación, lo que he aprendido es de que la voluntad de Dios siempre es mejor. Y creo yo que muchos jóvenes, eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Uno dice, quiero ser o quiero, piensa hacer algo, ¿verdad? Yo pensaba en que cuando iba a ser fraile me iba a dedicar a otra cosa. No sé en qué más me va a poner el Señor o si alguna vez me va a conceder lo que mi corazón desea, pero la verdad es de que la voluntad de Dios es mucho mejor, mucho mejor. Yo he aprendido mucho y este es un camino de mucho aprendizaje. Por eso es que entre los frailes capuchinos siempre decimos, la formación nunca se deja. Dejamos la formación el día en el que el Señor nos llama a colgar los caites o los tenis, ¿verdad? Y ese día dejamos de discernir nuestra vocación. Yo estoy muy contento con mi vocación como fraile menor capuchino. Ha sido una sorpresa tan grande, tan hermosa, ¿verdad? Ser hermano es lo que nos pide San Francisco y por eso es que nos puso ese nombre, hermanos menores. Y siempre ser menores es el reto más grande, pero es lo que vamos luchando cada día a hacer. Y pues Fray por eso es que José. nos gusta más que nos llamen frailes o hermanos, nos llamen hermanos, más que padres, pero me gusta mucho que me digan fray. Sí, me Qué decía. bueno. Qué bueno, Fray José. Pues mire, a medida que iba hablando nos hemos llenado de mucha ilusión en su vocación, luchar sobre todo con ese amor de padre que precisamente le acompañó donde siempre y que al final logró usted tener su bendición de ese papá para seguir pese a la circunstancia humana, la voluntad del Señor. Una vocación muy linda, Fray, donde también fueron importantes los signos. Cuando de pequeño usted veía el lavatorio de los pies y eso iba calando en su mente y en su corazón. Cuando aquel hombre al final del camino, con un aspecto tal vez de peligro, le entrega nada más ni nada menos el signo de la salvación para que usted la entregara a otras personas. Y ahora el Señor le sigue dando puestos para que sea signo en medio de la humanidad para tantísimas personas. Padre, es para nosotros un verdadero honor haberlo tenido en nuestro canal con este testimonio que aquí entre nos me dejó sin palabras, Padre. Yo a medida que le iba escuchando, yo decía, Dios mío, y sobre todo, Padre, un segundito que ya nos están diciendo que cortemos, pero en ese momentico donde Dios le pide a usted la vida, sabiendo que su papá está enfermo y usted quiere dejar de pronto el ministerio por el papá, poder partir la vida y decidir por el Señor, Padre, es tan, voy a decir, es un ofrecimiento tan grande, Padre, un consejo pequeñito, Padre, para los jóvenes que no se arriesgan y que temen abandonar,
que a la final uno nunca abandona, uno lo gana todo, ¿verdad, Padre? Pero denos unas palabritas, Padre, en un minutico que nos queda. Sí, bueno, como les decía, yo creo que la voluntad de Dios es lo más hermoso. La voluntad de Dios siempre es mucho mejor. Y la verdad que cuando yo decidí porque mi papá abandonara a mi papá, porque incluso cuando mi papá falleció, estaba yo bastante lejos de él, ¿verdad? Y tuve que sufrir. Lo primero cuando mi superior me llamó y me dijo, vení, te voy a decir algo, y incluso me llevó a la capilla para contarme de la muerte de mi papá, yo ya sabía. Y ahí en la capilla le entregué a mi papá. Creo yo que, como decía usted, uno no pierde, la verdad siempre gana. Y me he encontrado que mi papá ahora más bien, lejos de tenerlo lejos, lo siento siempre cerca, ¿verdad? Está ahí conmigo, apoyándome, y es a través de la gracia, y por eso es que yo le tengo mucha devoción a San José, porque era el patrono de mi papá, y también es nuestro santo, ¿verdad? Mi papá se llamaba Juan José, y yo me llamo José Francisco, y entonces ambos tenemos el mismo santo. Y a los jóvenes les quiero decir, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es mucho mejor. Me he encontrado con muchos jóvenes siempre me dicen, mi papá no quiere. Hermano, la decisión es tuya. Y la voluntad de Dios tiene un sueño tan grande para ti que no lo puedes abandonar. Tarde o temprano el Señor te va a llamar y te va a arrastrar, porque el Señor te enamora poco a poco, ¿verdad? Y yo creo que es una gran bendición decirle sí al Señor. Nunca se va a arrepentir uno de decirle que sí, ¿verdad? Y decirles que ánimo, ¿verdad? En todas las circunstancias, el camino no es tampoco, no les voy a mentir, el camino no siempre es fácil, pero es el que Dios nos tiene. Y hay que pensar siempre, no solo en esta vida, ¿verdad? Sino que nuestra vida como religiosos es una manifestación del futuro de la iglesia. Entonces le agradezco también, hermana, por el tiempo, le agradezco por esta oportunidad que me ha dado. Dios la bendiga. Nada, Fray Francisco, un verdadero honor tenerlo con nosotros y que nos haya movido el piso, porque ante todo la voluntad del Señor. Así que nada, Padre, un feliz día para usted y que el Señor bendiga a su congregación con abundantes vocaciones, buenas y firmes. Sí, muchas gracias. Paz y bien, nos vemos. Amén. Pues nada, este era el Padre Fray Francisco que nos ha dicho que por encima de todo prima la voluntad del Señor. Aprovechemos los signos y seamos signos valientes en medio de la humanidad, diciendo sí al Señor. Señor, les acompañe. Televisión Arquidiocesana. Por una iglesia en comunión. A continuación, inversión y desarrollo. Los comentarios e imágenes emitidos por el siguiente programa son ajenos a Televisión Arquidiocesana y son responsabilidad de su autor.